que sí. Bueno, ¿cuántos estamos, Sergio? Gracias. Ok, es que sí, todavía, mira, todavía están ingresando bastantes personas. Sí, todavía están ingresando. Acaban de ingresar 2 personas más. Eso, no, mira, hay otra persona, Gabriela Velasco. Aquí les estoy también ayudando para activarle. Qué pena con todos ustedes, 2 minuticos, pues para que no nos perdamos nada. Creo que ya tienes posibilidad de activar tu micrófono, María Nuris. Llevamos 120 participantes en esta charla. Hemos dicho 8, es que 8, perdóname, 6 y 15 empezamos, pues los que estén, ¿vale? Yo aquí les Listo. estoy ayudando, aceptando también los participantes, que creo que hay varios pendientes, acá me han escrito que están pendientes por conectarse. Sí, Sergio, ¿me ayudas? Porque me comenta María Nuris, mi estudiante, que no le permite activar el micrófono. Así sea por celular, pero Sí, creo que pero ya... Vale. qué raro. Yo creo que ya deberían aparecer la, la opción de habilitar el micrófono. Ok, Sí. bueno, también está ingresando un amigo. Hola David, ¿cómo vas? David Salamanca. Sí, yo no sé si de pronto, bueno, ahí sí te recomiendo ahorita revisar que todos tengan la posibilidad de micrófono. No tengo lío, que todos la tengan desde el inicio, no hay problema. Listo. No, ya quedó habilitada para todos los participantes. Ya Ah, está. bueno. Bueno, estamos aquí ya en 2 minutos, empezamos. Ya vamos 23 participantes. Bueno, 2 minutitos. Aunque ya vamos 25, Sergio, si quieres podemos empezar. Listo. ¿Sí? Listo. Buenas tardes, bienvenidos a todos a la actividad, la nueva actividad del grupo de interés de cáncer y biología molecular. Hoy está acompañándonos el doctor Jeremy Enrique Reyes, internista y hematólogo. Nos va a compartir su conocimiento sobre linfomas. Buenas tardes, doctor. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todo el grupo por la invitación. A Camo, ¿sí? Ya lo estoy aprendiendo a pronunciar. Bueno, el día de hoy me invitaron a hablar sobre el tema de linfomas. Esta charla es una charla, digamos, dirigida a digamos, a varios grupos, tanto de estudiantes, incluso hay colegas hematólogos, colegas médicos, eh, y también, pues, intenté aterrizarla a otras personas del área de la salud, como nuestras enfermeras que trabajan en los servicios de nosotros de hematología y pues claramente absolutamente todo tipo de personal interesado. Entonces voy a hacer muy homogénea la reunión, ¿sí? Intentando dejar unos mensajes muy claros, muy sencillos y como dice el nombre de la charla, muy prácticos. Me excusan, yo sé que hay algunos colegas hematólogos conectados o que se van a conectar,
de pronto algunos términos los voy a, como les dije, aterrizar un poco para que, por supuesto, esto sea una reunión muy amena, muy agradable y, pues, reitero, práctica. Entonces, bueno, ya me presentaste, Sergio, y ahorita quiero, pues, hacerte varias preguntas sobre el grupo, pero bueno, empecemos. Entonces, vamos aquí. Bueno, esta es mi primera diapositiva. Un muy feliz día para todas las mujeres de Colombia, del mundo, que están conectadas, ¿sí? Un gran abrazo. Ustedes, pues, eh, son muy especiales para todos nosotros. Entonces, esta charla es en parte un homenaje a todas ustedes. El grupo, mira, siguen ingresando personas, entonces aquí lo estoy. Tú los ingresas, ¿cierto? Listo, consigue con Carlos, no se preocupe. Listo, listo. Entonces, bueno, reitero mi agradecimiento al grupo por la invitación, pero quisiera, Sergio, que nos contaras qué es Camo, o sea, de dónde nació, quiénes son ustedes. Yo en las redes invité, pues, lo hice abierta la invitación, porque también quería que los conocieran, que supieran quiénes son ustedes como grupo, cuál es el interés. Es un grupo de estudiantes que me ha parecido espectacular, muy interesado en estos temas y bueno, esta iniciativa, les cuento, ahí les voy dando un dato, ya ha llegado pues al bosque, tengo un grupo, tengo unas personas de otras universidades interesadas en trabajar con ustedes. Entonces, Sergio, ¿qué es eso de Camo? Sí, doctor. CAMO es, en principio, una iniciativa de estudiantes de la Universidad de los Andes. Que nos reunimos como primer objetivo por el interés común alrededor del tema de cáncer. Entonces, desde el semestre pasado, iniciamos actividades eh, sobre generalidades de cáncer y este semestre estamos intentando aterrizar un poco más y quizá promover campañas más específicas. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con cáncer de pulmón, este año vamos a estar promoviendo una campaña contra cáncer del pulmón y venimos desarrollando también ciertas charlas sobre este tema. Adicionalmente, el grupo CANMO tiene también el interés pues, de promover la investigación, entonces nuestro propósito en gran parte es, además de ampliar nuestro conocimiento sobre cáncer, es también poder ser partícipe del grupo de investigación, ¿sí? Quizá crear un grupo de investigación en el que podamos pues, aportar con conocimiento también sobre el tema de cáncer. Ok. Sergio, ven, bueno, espérate un momento a ver si te alcanzo a ver. ¿Cuántas personas conforman el grupo? Eh, Ahorita mismo el grupo está conformado por alrededor de casi 40 participantes, Sí. ¿sí? Y desarrollamos semanalmente una reunión obligatoria entre nosotros como grupo de interés, pero se están desarrollando por semana ya varias actividades, como charlas, juegos de repaso y este tipo de cosas. Bueno, entonces mil felicitaciones. Yo te cuento que mi grupo de estudiantes de séptimo semestre, pues les conté y es un grupo supremamente juicioso, cumplido, interesado. Entonces probablemente ellos los van a contactar, ¿sí? Y como les comento, algunas personas de otras universidades que me han preguntado por el grupo. Entonces, pues qué rico, es una iniciativa que honestamente, mis felicitaciones, ¿sí? No es fácil agrupar este tipo, digamos, de proyectos, pero bueno, ustedes veo que lo están haciendo de forma maravillosa. Un ejemplo para todos nosotros. Entonces, Muchísimas bueno, gracias. vamos a seguir. Entonces, bueno, les presento mi conflicto de interés. Espérate, quito esto de aquí. ¿Sí? Me gustan las reuniones más que charlas o conferencias, me encantan que sean muy interactivas. Entonces, si alguien me quiere interrumpir, no tengo pues, ningún problema. Yo quiero que esta reunión sea una reunión muy amena para ustedes y pues saquen algún provecho de alguna experiencia que tengo en el área de los linfomas, ¿vale? Se aceptan todas las preguntas, correcciones, ¿sí? Como yo le decía esta mañana a los estudiantes, desde que yo aprendí a decir no sé, ya desde ese momento me gozo mucho más este tipo de reuniones. Bueno,
Creo que los que me conocen o han escuchado alguna reunión, una conferencia mía, saben que esta es mi diapositiva estrella. Para mí es fundamental, ¿sí? Entender el mundo, entender, pues es una filosofía de vida, pero específicamente en el área de hematología, miren que me ha servido desde el punto de vista pedagógico de forma gigantesca, ¿sí? Hematología en el área médica es un mundo que se puede ver complejo cuando uno ve, por ejemplo, un paciente, tú como internista o como médico general, van y te dicen, oye, mira, llegó un paciente con una leucemia, ya entrada todo el mundo, ¿y qué es eso? ¿Cómo lo manejo? Toca llamar al hematólogo de entrada. Cuando abren una historia de hematología y verifican, oye, tiene una leucemia C20 negativo, C19 positivo, una cantidad de aspectos numéricos que a veces uno dice, oye, pero ¿eso qué es? Eso lleva a que, digamos, se tenga muy presente la idea de que la hematología es compleja, pero le reitero, no lo es, ¿sí? Cuando uno, digamos, la enfoca de una forma sencilla, como dice la gráfica, la probabilidad de que tenga una efectividad desde el punto de vista del conocimiento, de la apropiación, y no solo de la apropiación, de la enseñanza es mucho mayor. Esto aplica, como les dije, para absolutamente todo. Llevo presentando esa diapositiva casi pues, los 8 años de hematólogo y la seguiré presentando. Otra diapositiva que me encanta, la presento mucho, ay, espérame, es esta. Yo no sé si alguien también la ha visto. Esta diapositiva la presenté en un congreso de Argentina hace como unos 5 años en Buenos Aires y la presenté, ¿por qué? Porque en medicina nosotros somos, digamos, yo soy amante de la medicina basada en la evidencia, pero en el contexto de gran parte de las enfermedades hematológicas son enfermedades con baja incidencia, las llamamos huérfanas o enfermedades raras, ¿sí? Enfermedades, bueno, reitero, de baja incidencia. Cuando uno tiene este tipo de enfermedades, no es fácil, ¿sí? Tener estudios doble ciego, aleatorizados, controlados. Entonces, claramente, a uno le salen, ay, perdón, típicamente las preguntas de, bueno, y este paciente, por ejemplo, tiene una hemoglobina de 6.9, ¿cuál es la evidencia para soportar el proceso de hemoderivados en este contexto? Entonces, esa es una de las preguntas que me salían en el Instituto de Cancerología. Yo les comentaba a los estudiantes, hay algunos aspectos que son supremamente, digamos, básicos y sencillos. En un momento de la historia, a, a, al doctor Sackett, ¿sí? El padre de la epidemiología, le dicen, oye, ¿qué vamos a hacer con esas enfermedades que tenemos baja incidencia? Y pues no vamos a poder hacer esos estudios comparativos randomizados. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y el doctor fue muy claro, él falleció hace 3 años aproximadamente, ¿sí? Y él dijo, mira, la recomendación es manejen la mejor evidencia disponible. ¿Por qué les traje esta diapositiva? No solo para darles el mensaje del manejo de la mejor evidencia, sino porque hace pocos días pasó el Día Mundial de las Enfermedades Huérfanas, que es el 28 o 29, ¿sí? Ahí les dejo ese dato para que lo investiguen, 28 o 29 de febrero, ¿sí? Uno de los 2 días, dependiendo si es año bisiesto o no. Entonces, bueno, sigamos. Empiezo siempre con un caso clínico real. Este fue un paciente que me llegó al Instituto de Cancerología hace mucho tiempo, pero a mí me llamó la atención el contexto y absolutamente para mí fue impactante. Entonces lo quiero compartir. Un paciente de 52 años en ese momento, procedente del área rural. Este paciente había consultado hacía más o menos como unos 4 o 5 meses por una adenopatía en la región cervical y lo que él me decía era más o menos así. Yo decía, bueno, unos 2, 3 centímetros. ¿Esa adenopatía cuánto le había durado? No, más o menos unos 3 meses, es lo que él comentaba. ¿Mm? Y ese fue el motivo por el cual él consultó en ese momento a otro servicio. Entonces, ¿qué pasó? Le toman en este centro una biopsia y el reporte de la biopsia salió linfoma B de célula pequeña. Ese fue el reporte, digamos, incluso yo lo revisé, él me lo traía. Lo valoran en su centro, digamos, de manejo en ese momento y le dan un tratamiento que se llama, pues, R-CHOP, es un tratamiento convencional que damos en los tipos de linfoma de célula B. Pero ojo, aquí hay varios aspectos que vamos a tocar durante la reunión. No se hace revaloración, es un tema más administrativo. Lo que me decía es, pues mira, yo realmente
eh, pedí mi cita, pero a mí eso nunca me salió y bueno, llevo casi 2 meses esperando que me vea un hematólogo, casi 3 meses después de haber terminado la quimioterapia, ¿sí? O sea que nosotros en hematología, por lo menos en linfomas, hacemos una evaluación inicial, una evaluación intermedia y una evaluación al final. En ese momento ese paciente no tenía revaloración. Entonces, bueno, yo, claro, preocupado porque este hombre digamos, tenía una evaluación en ese contexto muy regular. Claramente les comento más un tema administrativo, habían cambiado de PS. Y el paciente era reiterativo y me decía, le habían cambiado de convenio en ese momento. No, me enviaron aquí, pero a mí lo que más me molesta es la mano. Desde que el paciente llegó, sí, me acuerdo tanto ese día, ¿sí? Me decía, es que me duele mucho la mano. Yo le decía, no, señor X, espérame un momento, vamos a hacer la historia clínica, ya te voy a revisar la mano. Y él constantemente, pues resulta que para él era lo más importante el problema de la mano. Mire lo que tenían, doctoras y doctores. ¿Mm? Una lesión severa, severa, ¿sí? Claramente purulenta, terrible, del miembro superior izquierdo, donde se le había administrado la quimioterapia. Este es un tipo de complicación, una extravasación de la quimioterapia que es gravísimo y pues lastimosamente el paciente terminó perdiendo el miembro superior, el paciente fue amputado, ¿sí? Muchas enseñanzas salen de allí, ¿sí? Después, cuando yo le realicé la revaloración al paciente, le hice todo el estudio, revisamos nuevamente adenopatías, revisamos todo, y el paciente tenía una leucemia linfoide crónica. Para quienes hayan escuchado y conocen ese contexto, el paciente realmente ni siquiera meritaba un tratamiento. O sea, que de entrada, por un diagnóstico no exacto, llegamos a un tratamiento y ese tratamiento llegó a una complicación tan severa como la amputación de un brazo. Para mí fue impactante. Desde esa época, uno de los objetivos que yo me planteé es, oye, hay que ser obsesivo en el diagnóstico en hematología. En el contexto de linfomas más aún, hay que hacer exacto. Y es lo que he manejado. Este es un libro que se le recomiendo a todos. Yo se lo voy a dejar a Camo para que lo distribuya. Es libre, ¿sí? Y es un libro acerca de los linfomas. Es lo básico que debería saber, pues, alguien que trabaja en el contexto de hematología. Muy bonito, muy sencillo, recomendado. Y varias de las diapositivas las quise sacar de este libro para que cuando lo lean les llame la atención. Entonces, de entrada, doctoras y doctores, enfermeras, jefes, todos, hay que conocer el sistema inmunológico, hay que entenderlo, hay que entender que tenemos una celularidad que nos protege del mundo microbiano, ¿sí? O mantiene, digamos, un rol de equilibrio, ¿sí? Con ese mundo externo, que tenemos una inmunidad humoral, que tenemos una inmunidad celular, que tenemos una inmunidad que es adquirida en la vida y otra que es pues con la que nacemos, innata. Eso hay que entenderlo para entender el mundo de los linfomas. Es una invitación a que entren a este bello mundo de la inmunología, es precioso, ¿sí? Importante tener presente que los linfocitos, tenemos varios tipos de linfocitos. Aquí les muestro los linfocitos característicos de los linfomas, que son los linfocitos B, ¿sí? La gran mayoría de los linfomas, casi el 80%, vienen derivados de un trastorno de los linfocitos B, ¿sí? Partamos de algo, y eso ustedes, creo, la mayoría lo tiene supremamente claro. Como les dije al inicio de la charla, algunos aspectos me excusan que yo los aterrice, pero es para que absolutamente toda la audiencia tenga claro de lo que estoy hablando. El cáncer es un trastorno de la célula donde se pierden especialmente dos características fundamentales para funcionar. Una, no se mueren las células, pierden la capacidad de esa muerte celular programada que llamamos apoptosis. Y lo segundo, no dejan de dividirse, entonces aumenta y aumenta y aumenta la proliferación, ¿sí? Se vuelven clones de sí mismos completamente exactos. Esto pasa en los linfomas. Los linfomas son enfermedades derivadas de los linfocitos, que pueden ser linfocitos B, linfocitos T o células natural killer, y así mismo les vamos a llamar linfoma de célula B, linfoma de célula T, linfoma natural killer. Importante tener presente esto que ustedes ven aquí, ¿sí? Esto que llamamos los receptores, pues a veces
puede sonar un poco complejo cuando uno habla del receptor de la célula T, del TCR, del receptor de célula B. No es tan complejo, es algo relativamente sencillo. Y les cuento que haciendo un pequeño esfuerzo y conociendo ese mundo de los receptores y del inmunofenotipo, se llama así, se va a entender mucho mejor el por qué y cómo actúa la inmunoterapia. O sea, las terapias dirigidas contra una zona específica de ese mundo del inmunofenotipo, de ese mundo de los receptores de membrana, ¿sí? Entonces, solo por darles un ejemplo, el receptor CD20, que eso lo vamos a tocar más adelante, es un receptor que ha cambiado el mundo de los linfomas. El rituximab, que es un medicamento contra el CD20, efectivamente ha demostrado que cambia la perspectiva y el pronóstico de los pacientes a quienes se les puede suministrar este tipo de tratamiento. Entonces, tener muy presente, conocer el mundo inmunológico, conocer el mundo de las células, no es tan complejo, es una invitación. Ya saben, está el librito, ahí se los voy a dejar para que todos lo tengan. ¿Qué más les cuento? Desde el punto de vista, digamos, de evaluación, nosotros debemos de entrada preguntarnos, bueno, ¿cómo llega un paciente ante la posibilidad de tener un linfoma? ¿Cuáles son las características clínicas que llevan a que el paciente consulte? La gran mayoría de los pacientes que consultan por este tipo de enfermedades, el problema de entrada son adenopatías, ¿sí? Adenopatías en la región cervical, axilar, eh, inguinal, intraabdominal, etcétera, etcétera. Ese es como, digamos, el panorama sindromático inicial, pero claramente un paciente puede tener, por ejemplo, a mí me remiten en ocasiones pacientes con linfomas evidenciados, por ejemplo, en otras zonas, un linfoma a nivel hepático, incluso linfomas en piel. Absolutamente, el linfoma puede presentarse en cualquier tejido, indistintamente. Lo que pasa es que le fascina claramente su propio tejido, que es en este caso es el tejido linfoide, por eso lo van a encontrar más en dichas zonas. Esto también es una invitación, ya que tenemos tantos estudiantes en la reunión, a examinar a los pacientes, a aprender ustedes a palpar la región cervical, a tocar las axilas, a tocar las ingles y enseñarles a sus pacientes a que vale la pena conocerse y evaluarse desde el punto de vista pues no solo de sus ganglios, por supuesto, en muchos aspectos de salud. ¿Cuándo más consideramos que un ganglio es anormal? Cuando un ganglio mide más de 1 centímetro. Y uno dice, oye, espérate, ese ganglio está grandecito, más de 1 centímetro, y además lleva más de un mes. Es una mnemotecnia para que tengan presente. Claramente eso tiene unos matices y puede cambiar, digamos, la evaluación. Pero si un paciente lleva más de un mes con una ganglio aumentado de tamaño mayor a 1 centímetro, ojo, porque ese paciente probablemente requiere una biopsia ganglionar. Y ahorita vamos a hablar del tema de la biopsia. Cada vez que ingresa alguien, no puedo, no puedo pasarle la diapositiva, pero bueno, sigamos. Conocer el mundo de las inmunoglobulinas. Ahorita que está tan de moda el tema de la vacunación, de cómo se generan los anticuerpos, esos son las inmunoglobulinas. La inmunoglobulina es, digamos, la producción proteínica fundamental de los linfocitos B maduros. Entonces, hay que conocer un poquito de la ontogenia. ¿Qué es esa vaina de la ontogenia? ¿Qué es ese mundo de la ontogenia? Es el comportamiento madurativo de cada una de las células. Entonces, podemos hablar ontogenia de cualquier tipo de célula. Les recomiendo investigar un poquito más sobre la ontogenia de los linfocitos, ¿sí? Por ejemplo, las enfermedades leucémicas agudas como la leucemia linfoide aguda, ¿sí? Se presenta con linfocitos en la fase inmadura, a ello le llamamos blastos, pero en cambio un paciente con mieloma múltiple tiene una enfermedad de un linfocito muy maduro, el linfocito que es encargado ya directamente de la producción de inmunoglobulina, que se llama el plasmocito. Entonces, cuando ustedes entienden ese espectro, cuando uno comprende el espectro de anormalidades en cada una de las etapas de ese mundo de madurativo de los linfocitos, claramente las cosas se vuelven mucho más sencillas y se entiende algunos aspectos, no solo del tratamiento, del pronóstico, sino también, por supuesto, del comportamiento de la enfermedad. Entonces, invitación siempre a conocer mucho más este mundo, es un mundo hermoso. Tenemos varios tipos de inmunoglobulinas, ¿sí? Yo le iba a preguntar a mis estudiantes, ya veo que se están conectando, pero los veo nerviosos, entonces luego les pregunto. Tenemos varios tipos de inmunoglobulinas,
Eso hay que conocerlo. ¿Por qué, por ejemplo, un paciente con una macroglobulinemia de Waldenström, que es un tema, es un tipo de linfoma, ¿sí? Hoy en día se considera un tipo de linfoma, produce una inmunoglobulina tan grande y tan pesada como una inmunoglobulina M, ustedes la ven acá, esa es gigantesca, y por qué esa inmunoglobulina genera fenómenos trombóticos, eso hay que entenderlo, ¿sí? Y eso se entiende basado en aspectos tan sencillos como las bases de la biología molecular y del conocimiento de las bases de la inmunología. Bueno, yo creo que aquí nos vamos a centrar un poquito más en los linfomas no Hodgkin. Entonces, de entrada, yo aquí quité como 20 diapositivas, había pasado como 120 diapositivas y Sergio me dijo, no, doctor, pero eso es como mucho tiempo y después se nos duermen. Entonces yo quité como unas 40, entonces nos quedan como 80. Pero a ver, les cuento, los linfomas de entrada se clasifican en dos grupos, sencillo. Linfomas de Hodgkin, linfomas no Hodgkin. Los no Hodgkin son en este momento los más frecuentes, por eso quise enfocarme un poquito en ellos. Ojo, los linfomas no Hodgkin los dividimos en dos grupos grandes. Unos linfomas que llamamos agresivos, por su presentación, son pacientes que en menos de 3 semanas tienen una masa que inició en 2 centímetros y a las 3 semanas tienen una masa así de gigante, ¿sí? 10, 15 centímetros, bulky, compromiso respiratorio, o sea, son dramáticos desde el punto de vista de la presentación. Pero también tenemos linfomas que no son tan agresivos, que son, digamos, tienen unas características en la literatura aparecen como indolentes, ¿sí? Entonces uno lo asocia como que no dolor, no. El tema está relacionado más a un comportamiento más tranquilo desde el punto de vista de la proliferación, ¿sí? ¿Qué tan rápido se dividen? Si hay patólogos en el grupo, ellos me corregirán, pero claramente maneja mejor el tema desde el punto de vista de la evaluación del KI67, que es ese marcador desde el punto de vista del espectro conceptual para decir si un paciente tiene un linfoma agresivo o no. Por ejemplo, cuando tiene un paciente con un linfoma agresivo, cuando tiene un KI67 cercano al 100%, o sea, muy cercano. Por ejemplo, las leucemias tienen un KI67 del 100%. El linfoma de Burkitt tiene un KI67 del 100%, o sea, es muy cercano al 100%. Los linfomas agresivos, linfoma B difuso de célula grande con marcadores de agresividad, específicamente doble o triple hit, bueno, etcétera, etcétera, son linfomas muy agresivos tienen células que se dividen supremamente rápido. Los linfomas indolentes, doctoras y doctores, y todos los colegas que están participando, son linfomas con un crecimiento lento, con una proliferación lento. Pero ojo, eso tiene un aspecto importante desde el punto de vista de tratamiento, y es el siguiente: los linfomas agresivos, así como se dividen, tienen más posibilidades de que la terapia sea dirigida y, por supuesto, tengan mayores posibilidades de ser susceptibles al tratamiento. En los linfomas indolentes puede pasar lo siguiente: como la célula está, en cierto modo, quiescente, no tiene una división rápida, pues la quimioterapia claramente no actúa de la misma forma. Entonces, incluso podemos tener recaídas en los grupos de linfomas indolentes, en ocasiones mucho más que en los linfomas agresivos. Entonces, tener muy presente ese aspecto. Los linfomas, como les dije, se dividen en esos dos grupos. El típico linfoma indolente o de baja agresividad es el linfoma folicular, que tiene un espectro gigante, y el linfoma B difuso de célula grande es el típico característico del linfoma agresivo. Entonces, en esos dos tipos de linfoma tenemos absolutamente el 50% de los linfomas. Entonces, recomendación, conocerlos un poquito más. A ver, sigamos. Bueno, las clasificaciones, van a encontrar muchas clasificaciones. La Organización Mundial de la Salud ha variado, ha trabajado mucho este aspecto. Cada día se están acercando más a la recomendación de dar clasificaciones o que hagamos clasificaciones más desde la perspectiva molecular. Entonces, aquí cada vez está siendo más poderosa las herramientas de la genética, la biología molecular, y es por eso que yo soy muy cansoncito con mis colegas, compañeros y con mis estudiantes, de que tenemos que involucrarnos más en ese mundo. Solo por darles un ejemplo, y uno muy puntual. Hoy tuve un paciente con un síndrome mieloproliferativo, donde no me cuadraba las características, un JAK2 negativo,
y le pedimos unas mutaciones de carreticulina MPL. Mis colegas hematólogos que están conectados saben claramente de qué estoy hablando, pero para los que no, les cuento que no es usual que a uno le realicen ese tipo de estudios o de forma tan frecuente aquí en Colombia. Y esa es una invitación para que todos ustedes, al solicitar el estudio, pues claramente se va mostrando la necesidad de estratificar mucho mejor a los pacientes bajo esa perspectiva. Pues claro, el paciente después de 5 meses pidiendo que le hicieran el estudio, pues afortunadamente se puede hacer ese estudio, incluso a nivel nacional, que también me sorprendió, ya lo estamos haciendo aquí y salió, me trajo las dos mutaciones. Entonces, es invitación para que absolutamente nosotros presionemos a hacer los estudios y hacer las estratificaciones como deben ser. No nos podemos quedar en el mundo morfológico. ¿Qué quiere decir eso? No nos podemos quedar en el mundo donde, oye, estamos viendo una célula de Reg Stemmer, sí, hermosa porque se parece a un búho, pero no le vamos a hacer marcadores moleculares, no le vamos a hacer inmunofenotipo. Eso no puede pasar. Debemos guiarnos por las estrategias diagnósticas más sofisticadas y en este caso que nos den un valor predictivo mucho mayor. Después me explayo, como dicen, y me demoro mucho más. Entonces, sigamos. Esta diapositiva es para mis colegas patólogos, ¿sí? La presento siempre es para mis colegas patólogos. ¿Por qué? Porque a mí no me sirve cuando tengo un paciente con linfoma que me digan, no, mira, Jeremy, a mí me parece que ese paciente tiene características de linfoma B, pero resulta que también tiene algún inmunofenotipo de linfoma de Hodgkin y claro, uno queda perdido. No, acá en linfoma debemos ser exactos, doctores, exactos, ¿sí? Y yo sé que hay dificultades diagnósticas. Yo he preferido, y es la recomendación, no es Jeremy Reyes, es la recomendación mundial, si existe duda en el diagnóstico, hay que tomar otra biopsia, hay que tomarla, si hay que tomar una segunda, terrible a veces no es tan fácil, pero no podemos tratar pacientes a la ciega. En el tema del linfoma se van a dar cuenta, cada linfoma tiene un subtipo de tratamiento, entonces equivocarnos pues es supremamente grave y ese es uno de los mensajes más importantes de esta reunión. El diagnóstico en linfoma es exacto. No sirve el me parece. ¿Cómo evaluamos nosotros los pacientes? Ya les conté, la gran mayoría de los pacientes con linfoma nos llegan con adenopatías en la región cervical, pero claramente nos pueden llegar con muchas otras anormalidades, entre ellas, por ejemplo, este es de un paciente con un linfoma en región amigdalina y el señor decía, es que yo siento que al pasar tengo como malestar, sí, había algo de odinofagia y cuando se revisó la región faríngea, claramente había una anormalidad evidente del tamaño, sí, de la amígdala, sí. Se tomó la biopsia y salió un linfoma, ese fue un linfoma, fue un linfoma NK en ese momento. Ese es un caso, ¿no? El que está aquí es del libro, pero el caso que les comento es similar al libro. ¿Qué tenemos hoy en día para estratificar? ¿Y qué es esa palabra de estratificar? Entonces, yo les comento, cuando tenemos el paciente que llega a la consulta con una adenopatía, le hacemos una cantidad de estudios, le pedimos una biopsia, luego el paciente nos dice, mira, sí, salió un linfoma, listo, le explicamos qué es el linfoma, hacemos una educación y después de eso tenemos que hacer algo muy importante y es ver, además de la zona donde encontramos el linfoma, dónde más tiene el linfoma. A eso le llamamos la estadificación y es tomarle unas imágenes. Inicialmente, hace muchos años, eran radiografías, ecografías, hace muchos años, eso ya en este momento no, por favor. Hoy en día tomamos tomografías, ¿sí? Y estamos ingresando afortunadamente al mundo de la tomografía por emisión de positrones, que es esta. Es un tag que definitivamente tiene unas características de definición mucho mayor, ¿sí? Y que nos dan a nosotros la posibilidad de tomar una decisión. ¿Qué es lo que nos dice el PET? El PET nos dice, hay unas zonas que son metabólicamente activas, sugestivas del tumor, ¿sí? Eso es lo que nos dice. Entonces, como yo les había contado que había linfomas agresivos, había linfomas indolentes, entre más agresivo, pues tiene mayores posibilidades de tener, digamos, ese espectro metabólico activo. Los linfomas indolentes, claro que también se ven con el PET, pero en algunos casos puede pasar algunas zonas que no están metabólicamente tan activas, podrían pasar un poco por alto. De todas formas,
Estamos ingresando, como les comenté, al mundo de la tomografía por emisión de positrones. Lo tenemos en Bogotá, lo tenemos en Colombia y pues bueno, qué rico que podamos usar esta estrategia de evaluación imagenológica. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le hacemos la estadificación, verificamos dónde existen zonas, llamémoslo calientes para que todos me entiendan, que son las metabólicamente activas, y de ahí le damos el tratamiento al paciente. Vamos a suponer, por ejemplo, un paciente que vi hoy, le di 6 ciclos de tratamiento de quimioterapia, al tercer ciclo, después del tercer ciclo, le vuelvo a hacer un estudio imagenológico y lo importante, debo comparar. Entonces, ahí vienen unas palabras que nosotros decimos, tiene respuesta. ¿Respuesta qué? Que tenga por lo menos de ese 100%, ¿cuánto disminuyó la masa? Si tenía 10 centímetros, por ejemplo, una masa intraabdominal, pues la idea es que por lo menos tenga una reducción del 50%, que tenga 5, y la idea es que ojalá cuando terminemos los 6 ciclos de tratamiento y le realicemos nuevamente una tomografía o un PET, pues ya no veamos este tipo de problema. A eso es lo que llamamos seguimiento y evaluación imagenológica, ¿sí? Son aspectos que poco a poco, bueno, por lo menos en tomografía por emisión de positrones, en PET, cada día lo estamos llevando más a la práctica del día a día, ¿sí? Entonces, para cuando tengan pacientes con este tipo de estrategias diagnósticas, tengan muy presente. Entonces, miren, lo que queremos ver en este tipo de PET es estas zonas, aquí están a blanco y negro, pero claramente aquí se ven el metabolismo, digamos, activo desde el punto de vista imagenológico. El ganglio hay que conocerlo, hay que saber que hay estructuras dentro del ganglio linfático. Y miren lo interesante, muchas de las enfermedades, o no, muchas no, todos los tipos de linfoma nacen en una zona específica del ganglio. Solo por darles un ejemplo, si este es el folículo, pues ¿cuál es la enfermedad relacionada con las neoplasias que nacen allí? Pues el linfoma folicular. Si es la zona del manto, esto no me está marcando, listo. Si es la zona del manto, entonces van a ser de allí un linfoma de células del manto. Entonces, des en cuenta que eh, digamos, la morfología también es fundamental y esto lo conocen muy bien los patólogos. Cuando ellos evalúan un ganglio y ven esa estructura totalmente alterada, pues claramente requieren hacer una cantidad de marcadores para saber qué tipo de linfoma es y cómo lo clasifican. No se les olvide ni diapositiva. Debemos ser exactos en linfoma, exactos. Ahí sí nos sirve como le digo a los estudiantes, me parece. Por favor, los ganglios no se les toma biopsia con Trucut. No, estamos en 2021, ¿sí? Y la recomendación mundial es, se debe retirar el ganglio. ¿Por qué? Porque en ocasiones, doctoras y doctores, el problema lo encontramos por aquí, por ejemplo, en la grasa periganglionar. El ganglio hay que estudiarlo muy bien. Ustedes no saben la alegría de los patólogos cuando uno les envía y uno solicita que el cirujano les retire el ganglio completo. Eso lo llaman a uno mensajitos, emoticones, eso es una maravilla, porque ellos saben que ellos necesitan una buena estructura, una buena muestra para hacer un buen estudio. Eso sí, yo los entiendo completamente y les voy a contar algo. Desde hace ya casi 20 años, 2004, este estudio en una de las revistas más importantes de cáncer del mundo, dice, oye, no sirve el estudio con aguja fina, no sirve. ¿Y por qué no sirve? Porque resulta que en un montón de pacientes que tomaron, le hicieron biopsia, etcétera, etcétera, encontraron que no era efectivo, hubo errores diagnósticos y al final, ¿qué tocó hacer? Sacar el ganglio. Entonces, recomendación, tomamos biopsia ganglionar excisional, o sea, tomamos todo el ganglio y se estudia todo el ganglio. ¿Qué vamos a ver allí? Cuando se hacen los cortes, pues se hace claramente la histología, la inmunohistoquímica, ¿sí? Y se verifica desde el punto de vista morfológico y, por supuesto, con marcadores, como les acabo de comentar, el tipo de enfermedad. Entonces, tenemos como varias formas de evaluar. El ganglio se puede ver o los tejidos se pueden evaluar desde el punto de vista de la morfología, desde el punto de vista de los marcadores, inmunofenotipo, citometría de flujo. Hay una cantidad de estrategias que nos pueden acercar al mundo del diagnóstico de una forma mucho más precisa, ¿sí? Exactitud, esa va a ser la palabra de hoy. Y aquí, por ejemplo, solo por darles un ejemplo, estamos viendo varios subtipos de linfoma. Por ejemplo, el linfoma folicular, aquí vemos, ¿sí?
digamos, fácilmente se ven los folículos. En el B difuso, pues todo se ve difuso. Eso es algo como una explicación. Yo creo que si me escucha Marta Romero o me escucha algún patólogo amigo decir, no, pero esa explicación tan burda, tampoco. Pero es claramente para que lo tengan presente. Algo muy sencillo como mi primera diapositiva. Acá tenemos, por ejemplo, el linfoma linfocítico de célula pequeña o leucemia linfoide crónica. Y este que desde el punto de vista, si lo quieren llamar artístico, yo lo asocio y lo enseño como el cielo estrellado de Van Gogh, ¿sí? Porque realmente ese Starry Night es la forma, digamos, como morfológicamente se ve una cantidad de células y este tipo de morfología, esta visualización, ¿sí? El microscopio es característica de ese tipo de linfoma de Burkitt. Pero no se les olvide, hay que hacer más estudios para ser exactos. Sigamos. Bueno, como les contaba inicialmente, el inmunofenotipo cada día nos da mayor a una aproximación diagnóstica. Debemos hacerlo. Alguien me preguntaba, eso fue hace relativamente poco, Doc, pero a ver, el paciente se le vieron las células grandes, se le vio un patrón difuso, ¿por qué hay que esperar la inmunohistoquímica? Si realmente eso, hasta por estadística, lo más probable es que sea un linfoma B difuso de célula grande. Sí, casi el 37% de los pacientes que tienen linfoma tiene ese tipo de, digamos, que tienen linfomas, tienen ese subtipo de linfoma, que es el B difuso de célula grande. Y yo le decía, estaríamos entonces evaluando un paciente con las estrategias de hace 20 años. ¿Sí? Tenemos la posibilidad de ser más exactos. Y como les digo, entre nosotros como médicos, como enfermeras, como investigadores, como ustedes estudiantes, ¿sí? Podamos ser más exquisitos en el diagnóstico, créanme, en linfomas, la diferencia en los tratamientos es gigante y vamos a estar mucho más seguros a la hora de tratar un paciente. Y bueno, estamos en pleno siglo XXI. Yo creo que hay que usar las estrategias que que tenemos a la mano. Y en Colombia les voy a contar un dato muy chévere. Y es que en Colombia tenemos unas estrategias diagnósticas y terapéuticas que son envidiables para los países de Latinoamérica. ¿Sí? En 2 semanas estoy en Ecuador, ¿sí? Ellos me invitaron a dar una charla sobre linfoma de células del manto y uno de los problemas que hablábamos en una reunión previa con ellos y que lo vamos a tocar es cómo llegar a un diagnóstico exacto, ¿sí? Allá digamos, no tienen tantos centros, por ejemplo, con estrategias como PCR, como FISH, ¿sí? Inmunofluorescencia, no hay tantos genetistas, hay pocos patólogos, pero miren lo interesante, en menos de 3 años, ¿sí? El grupo de hematología de Ecuador ha crecido de una forma gigantesca, ya publican, o sea, se ve el interés. Entonces, pues hombre, qué rico que podamos trabajar con los compañeros latinoamericanos en este tipo de trabajos. Bueno, acá les muestro, ya saben cómo se ve al microscopio, cada uno de los subtipos. Sí, esta es la célula que le iba a preguntar a mis estudiantes, pero ahorita miro quién está conectado, es solo por molestarlos un rato. Pero son las células del linfoma de Hodgkin, lo que llamamos las células en búho, ¿sí? En forma de búho, con sus 2 ojos, ¿sí? A mí me gusta claramente mostrarles cómo es el inmunofenotipo y son células que tienen un inmunofenotipo característico. Esto es el inmunofenotipo, es cuáles son las características de membrana, incluso intracelulares, de las células. Es lo que nos están diciendo es algo un poco más fino desde el punto de vista de cuáles son las células que estoy viendo. Si son células linfocitos B, linfocitos T, si son células de otra línea, porque uno puede encontrar absolutamente de todo tipo de tejido cuando evalúa este tipo de pacientes con esas masas. Entonces, eso es el inmunofenotipo, no es tan complicado. Cuando ustedes se dan cuenta, el inmunofenotipo más famoso en los linfomas B, pues es el CD20 y como les contaba, la estrategia terapéutica es el manejo con uno de los tratamientos que cambió la historia de los linfomas, que es el rituximab. Bueno, sigamos. Empiezan, bueno, para no alargar mucho, yo sé que tengo varias diapositivas, pero voy a tratar de resumir. Pero miren, las estrategias en biología molecular ya están a la mano, ya podemos evaluar de lesiones, mutaciones,
¿sí? Hacer fish para absolutamente todo, PCR en tiempo real. Hay una cantidad de estrategias que hace 10 años nos parecían, oye, esto solo lo pueden hacer en a otra escala, en investigación. No, acá en Colombia lo tenemos. Acá podemos pedir, por ejemplo, el CEMI, que es este marcador, que es típico, es un marcador típico de linfoma de Burkitt. Lo podemos pedir. Si hay dudas entre si es un paciente con linfoma de Burkitt o linfoma B difuso, oye, hay algunas cosas que no nos cuadran, hay que pedirle los marcadores moleculares. Los pedimos y claramente el tratamiento entre ese linfoma B difuso y el Burkitt puede ser diametralmente gigante. Sigamos. Tenemos estrategias de más bien más finas desde el punto de vista de expresión génica, ¿sí? Y empezamos, digamos, a entender un poco más el comportamiento, no solo a nivel del diagnóstico, sino de seguimiento de este tipo de enfermedades. Esto sí está un poquito más lejos, pero claramente se lo quiero mostrar en este momento, porque no, esto no es ciencia del más allá, esto lo tenemos en Colombia y debemos usarlo, doctores. Ustedes, por ejemplo, el grupo de interés en biología molecular, en medicina molecular y cáncer, van a ver que ya no podemos hablar de cáncer sin conocer su genética, sin entender su biología molecular. ¿Sí? Entender, por ejemplo, el linfoma folicular solo con digamos, las diapositivas que le mostré desde el punto de vista citológico. No, ya necesitamos ir más allá y hacer el estudio, por ejemplo, del BCL2, evaluar el cromosoma, si tiene translocación 14-18 o no, etcétera, etcétera. Entonces, es un mundo que se nos está acercando y que nos explica mucho mejor los fenómenos en el universo de la biología molecular. Aquí vamos a llegar unos perfiles de expresión, cómo se comporta desde el punto de vista de la expresión génica cada uno de este tipo de enfermedades. Allá queremos llegar todos porque claramente va a ser mucho más sencillo desde el punto de vista de saber si un subtipo de linfoma se va a comportar mejor o peor que otro subtipo. ¿Sí? Puede parecer un poco engorroso a veces esa clasificación, pero por ejemplo, al decir subtipo, lo que estoy diciendo es el linfoma B difuso de célula grande tiene también subtipos y estos a su vez se estratifican con otras características. Eso es conocimiento de las enfermedades. Cada vez ir un poco más allá y llevar el paradigma del mundo hematológico a un conocimiento más específico. Ahí es cuando yo me estoy emocionando, entonces ya me están alzando acá la manito que tengo 15 minutos. Bueno, la estadificación, esta diapositiva iba antes, pero bueno, me encanta mostrarla en este momento. No se les olvide, a mayor carga tumoral, mayores posibilidades de complicaciones, porque claramente se le dio más tiempo al tumor que nos coja ventaja. ¿Sí? Entonces, esto de estadio 1, 2, 3, 4, alguien me decía, pero eso es similar a cómo se estratifica, por ejemplo, un cáncer de mama, un cáncer de pulmón. Es un poco diferente, no olvidar, las enfermedades hematológicas, los tumores hematológicos vienen de células derivadas de la sangre la tenemos en todo lado. O sea que no podemos hablar de metástasis en hematología, ¿sí? Hablamos es de compromisos en zonas específicas y por eso estratificamos de esta forma. Algo muy puntual de tratamiento, esto lo va a pasar muy rápido porque pues no es el objetivo grande de la reunión y sé que me demora un poquito, pero es que esto está muy interesante. Entonces, quimioterapia para todos los pacientes, no, hay que saber a quién se le administra quimioterapia y ese es en parte el arte del tratamiento del cáncer, ¿sí? Saber a quién le vamos a suministrar quimioterapia y qué tipo de quimioterapia. La idea es que, y esto se aplica para todas las áreas de la medicina, cada vez ya no estamos viendo la enfermedad, ¿sí? No estamos viendo enfermedades por aquí y por allá, no, estamos viendo pacientes que tienen una u otra enfermedad y que ameritan que hagamos un esfuerzo para personalizar las estrategias diagnósticas y terapéuticas. Y ahí nace, para no extenderme mucho, algo que estamos en este momento promoviendo y es la medicina personalizada. Y es la medicina donde el paciente XY o XX, ¿sí? Para no dar nombres, amerita un diagnóstico específico para un problema específico y un tratamiento específico. Es para él. Si cada día podemos adaptar los diagnósticos y tratamientos al tipo de paciente,
a esa persona que está sufriendo esta enfermedad, créanme, las posibilidades de respuesta el pronóstico ya se ha demostrado, va a mejorar. Entonces, mira, estas son solo algunas características que tenemos presentes, son muchas otras, estratificamos, hacemos escalas pronósticas porque sabemos que si un paciente tiene mucho tumor, tiene peor pronóstico que el que tiene solo una adenopatía, o si el paciente, por ejemplo, me bajó 10 kilos en un mes, pues claramente tiene síntomas B y esto puede llevar, por supuesto, a que el pronóstico respecto al que no tuvo ese bajón de peso sea diferente. Entonces, esto lo van a ver en nuestras historias de hematología, el índice pronóstico internacional, nosotros tenemos del índice pronóstico, el índice pronóstico revisado, el índice megapronóstico recontra revisado, así van a ver en hematología, pero es lo mismo, doctoras y doctores, es estratificar bien a los pacientes para darle un perfil, para tener un perfil y darles un tratamiento adecuado. Muy rápidamente, esténse en cuenta solo por darles un ejemplo, que les dije que quité 40 diapositivas, pero en linfoma folicular tenemos esa estratificación y estas curvas que van a ver, esto sí es más para los estudiantes, me excusan los que son incluso epidemiólogos, saben más que yo de este tipo de estrategias evaluativas, pero en las curvas de supervivencia, nosotros siempre cuando ustedes escuchen cáncer, en clínica vamos a tener presente las Kaplan-Meier o las curvas de supervivencia para que no se enreden. Y es ver cómo a través del tiempo se comporta un grupo de pacientes con una enfermedad a quienes, por ejemplo, aquí yo estratifico en bajo riesgo, intermedio riesgo y alto riesgo. Y uno se da cuenta que claramente, poco a poco, miren, los pacientes, algunos van falleciendo y al final nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, en un tiempo determinado, sí se ve esa diferencia de los grupos. Eso lo van a ver en cáncer absolutamente en muchas áreas. ¿Sí? Y aquí en hematología es fundamental estratificar los pacientes, saber quién está en bajo riesgo, riesgo intermedio, riesgo alto, porque efectivamente nos puede dar unos tips acerca de los alertas que debemos tener muy presente. Entonces, siempre estratificar. Tratamiento, tenemos que saber qué tipo de linfoma es, cuál es el estadio, la masa, dónde está ubicado. Es diferente tratar un linfoma en la región cervical a un linfoma ocular, a un linfoma nasal, a un linfoma pulmonar, a un linfoma del sistema nervioso central. ¿Sí? Muy diferente. Hay que saber el tipo de paciente, en qué sentido. Oye, ¿qué edad tiene el señor? ¿Qué funcionalidad tiene? No, es que el paciente hace 5 años, tiene 81 años, no se levanta de la cama, tiene una baja funcionalidad. Pues a ese paciente yo ni siquiera le voy a ofrecer la posibilidad de una quimioterapia activa, porque claramente la quimioterapia, ustedes lo saben, tiene riesgo, ¿sí? Entonces, este es el arte realmente de la hematología, poder tener un tamizaje de ese mundo hematológico y llevárselo, ¿sí? De una forma amena y explicativa al paciente y que, por supuesto, le podamos suministrar lo que necesita. Entonces, a esta diapositiva me encanta. Dije, casi la quito, pero dije, no, la voy a dejar, porque yo molesto mucho en la época de los residentes de, de hematología en el cancerológico. Y les decía, mira, aquí está ese era el internista que estaba rotando, ¿sí? Aquí está el R1, aquí está el R2, esperando a ver qué le vamos a dar al paciente en la junta de hematología. Eso era un mundo curioso, muy jocoso. Rápidamente les cuento, siempre van a ver estas curvas de supervivencia, siempre. Y este es solo para mostrarles cómo el rituximab, que es el medicamento que actúa contra el CD20, eso es solo un ejemplo de los muchos que hay claramente cambia las curvas de supervivencia. O sea, sí es un medicamento que es muy efectivo y ustedes van a ver que todos los pacientes que tienen un tipo de linfoma de célula B, un linfocito B, ¿sí? Va a recibir este tratamiento en lo posible. Entonces van a ver todas estas letras, que CHOP 21, que CHOP 14, que RPOSH, una cantidad de cosas. Para los que no saben, esto sí me excusan mis colegas hematólogos, pero los que no saben, los estudiantes, cada letrica que ven acá es un medicamento. Entonces, por ejemplo, el CHOP, ¿sí? El RCHOP 21, que es el que más usamos, es dar este RCHOP, rituximab, ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina, prednisona, cada 21 días. No indica más. El CHOP 14, igual, los mismos medicamentos, sin el rituximab. Ah, perdón, este sí va con rituximab cada 14 días. No, el R-POSH, si ustedes se dan cuenta, son las mismas letras, pero tiene una E del etopósido.
Entonces, dése cuenta que no es un mundo tan complejo, se puede conocer, se puede acceder a él y se puede claramente ayudarle a muchas personas con ese conocimiento. Eh, a ver, ¿cómo les digo? Información van a encontrar mucha. ¿Yo qué recomiendo? Las guías del cáncer de NSCN, pues son, digamos, las guías que manejamos generalmente, pero hay muchas otras muy buenas. Leuquimia Net también, las guías europeas, las guías británicas, y aquí en Colombia cada día tenemos más soporte para tener nuestras guías. ¿Sí? La Asociación Colombiana, haciéndole una cuña de hematología y oncología, ha hecho un gran esfuerzo para que tengamos los registros de las enfermedades hematológicas. Entonces van a encontrar estos, que eso parece a veces, uno dice, no, pero eso es muy aburrido leer eso. No, cuando ustedes se involucran un poquito más en ese mundo, se van a dar cuenta que es relativamente sencillo. Es esto que yo les he tratado de sintetizar. Van a encontrar una cantidad de enfermedades, de linfomas, pero lo importante, y lo he dicho en toda la reunión, es ser exacto en el subtipo de linfoma. Van a encontrar que en estos últimos 30 años las diferencias en los tratamientos han sido importantes. Cada día vemos una mejor supervivencia de los pacientes, menos toxicidad. Cada día conocemos más de estas enfermedades. Entonces, ya, como dije hace poco en una entrevista que dejamos para los pacientes, para la población general, yo les decía, mira, cáncer no es igual a muerte. El problema que tenemos nosotros día a día, hoy lo vimos incluso con un paciente, es que ven el cáncer como, oye, cáncer me morí, yo tengo entonces que empezar a cambiar una cantidad de cosas sociales en mi vida y a veces no se dan cuenta que la diabetes es una enfermedad mucho más agresiva. Para mí es más agresiva que gran cantidad de las enfermedades que yo manejo. Eso a veces no se tiene en cuenta. La gran mayoría de los pacientes no lo tienen en cuenta. Entonces, tener muy presente eso. Cáncer no es igual a muerte y en el contexto de los linfomas son los tumores yo podría decir, de mejor pronóstico que hay. Tenemos estrategias de quimioterapia y alguien me preguntaba, eso fue la semana pasada, ¿qué es esto del wash and wait? ¿Qué es eso? O sea, eso se traduce como, oye, voy a esperar y simplemente lo observo. Sí, es eso. ¿Cómo así? O sea, un paciente que tiene un tumor, ¿yo voy solo a esperar? Sí, les voy a contar que en algunos tumores, en algunas enfermedades, como la leucemia linfocítica crónica, que es una enfermedad muy tranquila, en más del 70% de los pacientes, se ha demostrado, está demostrado por estudios, incluso como les gusta, doble ciego, letrizado, ¿sí? Que no dar tratamiento es incluso en algunas oportunidades más efectivo que darlo. Entonces ahí viene algo muy antiguo, ¿sí? Pero que lo traigo siempre en mis reuniones y es, no se les olvide, en el juramento hipocrático decimos, no hay que hacer más daño. Hay que pensar, no es solo dar tratamiento, no, hay que verificar cuando el paciente amerita el tratamiento y si el tratamiento en mi balanza va a tener más beneficios que riesgo. Miren, esto lo debemos hacer todos los días, todos los días. Y mi recomendación para mis colegas es siempre hay que hacer, tomarse un minuto y preguntarse, ¿el tratamiento me va a dar beneficio en mi paciente o va a ser solo toxicidad? Entonces, también tenemos radioterapia para los pacientes en linfoma. Sí, no es lo más frecuente, casi no suministramos radioterapia, pero es una estrategia maravillosa en los contextos específicos, ¿sí? En otras áreas de pronto lo usan un poquito más. Hay gran cantidad de medicamentos que usamos en contextos de cáncer. Cuña publicitaria, estamos en transición epidemiológica. ¿Qué quiere decir eso, doctoras y doctores? Que durante los últimos 20 años, los pacientes fallecen, la causa de mortalidad son las enfermedades cardiovasculares, el infarto, accidente cerebrovascular, etcétera. Eso ya se estabilizó. La primera causa de mortalidad en los próximos 10 años, según la Organización Mundial de la Salud, va a ser el cáncer. Entonces debemos aprender sobre el cáncer porque eso es lo que se nos viene. Y lo estamos viendo en los servicios de urgencias, en hospitalización. Cada día hay más pacientes con cáncer. Que sea que lo diagnosticamos, no sé, de pronto se está diagnosticando más a tiempo, pero esto va en ascenso. Hay que conocer sobre el cáncer. Y miren, ya tenemos cada día más medicamentos. El mundo del cáncer, el 30% de la investigación mundial está relacionada con cáncer. O sea que afortunadamente estamos investigando en lo que se nos viene.
sigamos, muchos medicamentos, no les voy a aburrir con tablas, eso ya, cada día hay, digamos, estrategias más finas desde el punto de vista, por ejemplo, inmunológico, y empiezan los anticuerpos monoclonales, las inmunoterapias, que una de ellas, como les conté, pues es el rituximab, pero hay muchas otras. Tenemos, mira, solo aquí el obinutuzumab, ¿sí? Tocilizumab, una cantidad de anticuerpos monoclonales, son muchísimos, dirigidos a un factor específico desde el punto de vista inmunológico. Bueno, esto es para contarles rápidamente que nosotros, de pronto en la clínica lo van a escuchar mucho, cuando decimos el paciente está en primera línea, quiere decir que es el primer tratamiento que recibe. Cada vez que tenemos que cambiar un paciente de línea, de primero, segundo, tercer tratamiento, el pronóstico del paciente va a ser peor. O sea que de entrada hay que, por supuesto, atacar la enfermedad muy fuerte desde el inicio, ¿sí? O las enfermedades. Entonces, bueno, este ya nos está... Hay algo que llamamos mantenimiento. ¿Por qué puse esta diapositiva? Porque alguien me preguntó, ¿qué es eso el mantenimiento en linfoma? ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Uno le da tratamiento de la quimioterapia y tú nos habías dicho que ya al final le hacías una revaloración, le dices, mira, ya no tienes nada maravilloso, pero de ahí en adelante, ¿qué se le hace? ¿Qué se le da? ¿Qué se le suministra al paciente? En algunos linfomas, como el linfoma folicular, está... existe la evidencia desde el punto de vista médico de que dar un tratamiento con rituximab cada 2 meses, ¿sí? Mejora en parte ese proceso de que no vuelva la enfermedad, ¿sí? Nosotros le llamamos la respuesta y en este caso la supervivencia libre de enfermedad, para que tengan el término como exacto y específico. Eso es, no se da en todos los linfomas, pero en este tipo de linfoma que uno sabe que es de crecimiento lento, pues tiene hasta lógica darle algo que mantenga a raya ese crecimiento y claramente nuestro sistema inmune en lo posible siga atacando a estas células malignas. La radioterapia, miren lo interesante, doctoras y doctores, y es que cada vez es más dirigida, más específica, ¿sí? En temas de radioterapia, cada vez vemos menos complicaciones porque los radioterapeutas muy juiciosos han avanzado mucho los equipos y ahora es muy dirigido. Entonces, paciente que requiere radioterapia, en mis contextos con mis pacientes, les ha ido maravillosamente en el que lo requieren. Ya les conté que es poco frecuente que lo requieran, ¿no? O sea, en linfomas no vemos mucho paciente que llevemos a radioterapia. Y al final del tratamiento, como les contaba, debemos hacer una revaloración, que hoy en día, pues, la invitación es que cada día realicemos más PET scan, y ese, pues, el estudio que más, digamos, discriminación diagnóstica de esas masitas que a veces no vemos en el TAC, nos da. Entonces, al final hacemos esta revaloración con el PET scan. Pues, ¿qué les quiero contar ya terminando? Él me autorizó, Gregorio es un paciente hoy. Gregorio es un paciente con una enfermedad que se llama mieloma múltiple, y alguien dice, uy, pero ¿cómo así trajo a alguien de mieloma múltiple si estamos hablando de linfoma? No se les olvide, en la ontogenia del linfocito B, como les comentaba inicialmente, los linfocitos B maduros se llaman los plasmocitos y son el origen del linfoma, o sea, esto está relacionado. Y este paciente me autorizó hoy, dio una serenata hermosísima a los pacientes de quimioterapia, fue muy emotivo y él está muy agradecido pues con la unidad en general, porque les cuento, él es músico y hace 6 meses no podía ni siquiera mover las manos para tocar. Ya en este momento, hola, hola, ¿qué pasó? Bueno, entonces, ya en este momento afortunadamente nos dio serenata, entonces quería mostrarlo el día de hoy. Conclusiones, no se les olvide, doctoras, doctores. 1, los linfomas requieren diagnóstico exacto. 2, necesitamos hacer una estratificación que la estamos haciendo con PET scan. Necesitamos saber cuándo un paciente requiere una biopsia. No se les olvide la regla del 1. Un mes, más de 1 centímetro, algo está pasando. No se les olvide llevar la medicina al paciente y no el paciente a la medicina. Tenemos que suministrarle al paciente de forma individual lo que él necesita. Para terminar, quiero hacer homenaje a una enfermera muy querida que lastimosamente hace un año falleció.
de la Clínica Los Cobos. Hoy cumplía años y bueno, esa charla es un homenaje a nuestra querida amiga. No se les olvide la simplicidad, la efectividad. Un abrazo para todos. Y bueno, me excusan la demora, pero me emocioné con el tema. Si alguien tiene alguna pregunta, con el mayor gusto. Yo tengo una pregunta. Juan Diego, hola. Jeremy, hombre, Un gustazo. felicitaciones. Igualmente, mira que le estaba comentando a Carmen que yo creo que si le dije buenos días a Jeremy en 6 años fue mucho, pero por supuesto me Pero, acuerdo mucho de sus habilidades en el fútbol. bueno, ya les contaste a todos. Oye, muchas gracias. Primero, un saludo muy afectuoso. Estoy en California y desde aquí escuchamos semejante charla. La primera pregunta es, tocando también un poco de salud pública que mencionabas, es la disponibilidad o la facilidad de obtener PET-CTs fuera de Bogotá, Cali, Medellín, siendo esto que, como lo mencionas, es una de las enfermedades que cada vez son más y más prevalentes por encima, incluso llegando a ser como las cardiovasculares. ¿Qué tal es? Y, Sí, y ¿te lo creo voy que esa respondiendo, era. Juan Diego? Sí, sí, no, ya. Eso es todo. Muchas gracias, nuevamente, felicitaciones. No, 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 oye, y muchas gracias por conectarte, ¿sí? Luego te escribo. Pero Juan Ah, Diego, no, te por supuesto, cuento, sí, de una. sí, te cuento em, que la disponibilidad no es fácil. O sea, aún tenemos problemas. Incluso te voy contando algo. Lastimosamente, yo tengo una diapositiva que me encanta mostrar y es un estudio que hicimos en enfermedad de Gaucher en Colombia y te la voy a regalar. O sea, yo te la voy a enviar ahorita al grupo porque tú ves dos Colombias. ¿Mm? Tú ves que de la zona central hacia la zona oriental no se hizo estratificación de nada, no se conoce estadística de nada, no se ve ni siquiera cuáles son las políticas de salud pública que aplican para esos niveles. O sea, yo te puedo decir que ni siquiera tenemos la posibilidad de estratificación de TAC en muchas zonas de Colombia. Es terrible, ¿sí? En pleno siglo XXI. Entonces, PET-scan, estoy de acuerdo contigo, lastimosamente solo lo tenemos en este momento en zonas muy centrales como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, pero claramente, como yo comentaba en la reunión, estamos haciendo un esfuerzo gigante y en eso te puedo decir que los esfuerzos que se están haciendo desde el punto de vista incluso de salud pública para que este tipo de estrategias diagnósticas lleguen a todos. Mira, en eso puedo meter la mano al fuego de que se está trabajando bastante, ¿sí? Y hay grupos que están interesados en llevar esas estrategias a otras zonas aledañas del país. Pero sí, mira, no es fácil y tú sabes cuál es nuestra realidad. Son varias Colombias, ¿sí? Con zonas que desconocemos completamente. Te voy a regalar ese estudio, esa imagen de Goche, porque uno queda asombrado y pues muy triste, porque la mitad de Colombia no la conocemos, no sabemos, no tenemos ni idea. Yo no sé qué está pasando en unas zonas del Bichá, no tengo ni idea desde el punto de vista de ningún tipo de enfermedad hematológica y pues yo asumo que en otras enfermedades estamos de otras áreas muy similar. Juan Diego, muchas gracias por conectarte. Un abrazo gigante, mi amigo. Gracias, Jeremy, un abrazo. Y ahí Ya quedo no juego pendiente de igual, la sí, diapositiva. ya no Chao, juego chao. igual fútbol, pero todavía me defiendo. Ah, bueno. Chao. Chao. Alguien Jeremy, tiene. buenas noches. Jorge, no, pero Muchísimas todos mis gracias. amigos. Hola, Jorge. Muchísimas gracias por la charla. De verdad que cumplió con lo que prometió de hacerla así como Nacho aprende el linfoma, porque pues uno como cirujano la ve dura cuando le toca, cuando se quiere comprometer a escuchar una charla así. Me pareció genial que Gracias, cumpliera Jorge. con su cometido. Una pregunta específica. Nosotros como cirujanos, a veces no sé si cumplimos o si colaboramos suficiente en cumplir con esa idea de que se obtenga el mejor diagnóstico de los ganglios que sacamos. Y me llama la atención, por ejemplo, que a veces, y no sé si eso está bien, a veces esas muestras se quedan abandonaditas ahí, a veces en el sitio donde yo trabajo, a veces hasta una semana. No sé si eso está bien. Y no sé si, pues, o sea, cómo debemos tratar esa muestra para que el patólogo realmente pueda hacer lo que tiene que hacer con cada ganglio.
Claro, Jorge, yo te cuento, qué pregunta, excelente pregunta, porque mira que ese es el problema de los patólogos, o sea, el problema que el patólogo nos informa día a día y es tener una calidad de la muestra suficiente para hacer un diagnóstico. Te cuento algo muy importante, a veces uno olvida que tú sacas el ganglio como cirujano, pero el tejido es un tejido que claramente tiene un metabolismo y él continúa con su proceso metabólico, ahí tenemos células vivas. Cuando esas células o ese tejido se deja un tiempo inadecuado de procesar, esas células alteran su inmunofenotipo. O sea que de entrada, al no hacer un diagnóstico temprano, al no fijar, al no llevar ese tejido y evaluarlo, digamos, con las estrategias en patología, pues, recomendadas, ese tejido va perdiendo el inmunofenotipo. Entonces puede ser puede ser, por ejemplo, un linfoma de Hodgkin con expresión de CD30 y ya no vas a ver el CD30, entonces quedas perdido. Y ha pasado frecuentemente, por ejemplo, solo por darte un ejemplo, por eso no recomendamos el uso de esteroides, porque tú usas esteroides, administras al paciente esteroides para disminuir las masas, las lesiones, ¿sí? Mientras, por ejemplo, lo ve hematología y cuando le hace la biopsia, el paciente, cuando uno evalúa sus células a nivel de microscopio, evidencia que se pierde todo el inmunofenotipo, quedas perdido, ¿sí? Entonces, la recomendación, Jorge, es lo que estás haciendo claramente es fundamental hacer un estudio de tomar el tejido suficiente, tomar una biopsia que se pueda evaluar en linfoma. Sí requerimos unas biopsias grandes, toda la adenopatía, por lo que yo les contaba en la evaluación desde el punto de vista de patología, porque a veces la lesión, por ejemplo, o los tipos de células alteradas se encuentran en una zona muy específica del ganglio, en el manto. Y si tú no sacas el ganglio, pues nada, no viste el manto y ahí se fue el paciente con el linfoma y claramente te lo reportan como negativo, como normal. Entonces, si hay unas recomendaciones de procesamiento, algunos colegas patólogos nos piden que ojalá tomaran la muestra en solución salina, otros dicen que se puede procesar en formol, pero que sí sea pronto que llegue la muestra el, al patólogo. Yo te cuento algo y un dato, nosotros realizamos en hematología estudios de médula ósea, la biopsia de hueso yo la tomo en formol, ¿sí? Y la remito y la están procesando en menos de 12 horas. Menos de 12 horas y ellos dicen que 12 horas es mucho, porque se pierde la celularidad y no van a encontrar lo que estamos buscando. Jorge, un abrazo porque también hace mucho no, no conversamos. Qué rico escucharte. No, hombre, muchas gracias, pero entonces definitivamente hago parte de la segunda Colombia porque si yo tomo una muestra el viernes, esa vaina No, se va para Bogotá porque aparte no se procesan, Gerardo, o sea, se va para Bogotá el lunes, o sea que calculo que miércoles o jueves le estarán haciendo algo a los dos ganglios y pues acostumbro mandar siempre dos ganglios enteros, eso sí, me la dejaron clara pues cuando pasé por patología, que es que mandarlos completos, uno en solución salina y otro en formal para que el patólogo escoja, pero pues ahora está mejor, más aburrido. no, pero ¿sabes qué podemos hacer? Déjame, yo te voy a buscar un protocolo para mantener esas muestras el mayor tiempo posible que no se naturalicen, ¿sí? Y te lo envío porque eso sí se puede implementar en la clínica, ¿sí? Voy a buscar alguno que sea aplicable. ¿Tú estás en San Sebastián? No, incluso sí. Listo, listo. Yo te busco y te lo envío. Ah, bueno, listo, listo, muchas gracias. Y estamos en contacto. Chao, Jorge. Bueno, pues. No sé si alguien más, pues muchas gracias por las preguntas. Yo sé que me pasé un poquito del tiempo. Pues sí, Bueno, además yo tengo otra pregunta, y si hay tiempo. dale, Juan Diego. Así como decía Jorge, Nachito aprende linfoma. Yo cuando estudiaba para ciertos exámenes, pues me encontraba con esto de los pacientes con síntomas A, síntomas B, o incluso en otro grupo de pacientes con otros linfomas en el estadiaje, si estaban abajo o arriba del diafragma. Hoy en día, ¿qué se sabe de eso? O sea, como simplemente habla o sea, ¿cuál es Sí, el raciocinio de que cruce por arriba o por debajo del diafragma? luego Ok, O yo leí la plata el mes pasado de febrero y marzo. sí. ese Entonces, no soy yo, mira, a ¿Cuánto está propósito. pagando de cuota? ese es Jorge.
Entonces, mira, Juan Diego, y bueno, para todos los colegas, de entrada hay que tener presente que el linfomas es un tumor, digamos, que a pesar de que es derivado de células hematológicas, tiene una gran habilidad para conformar masas. Entonces, a veces lo clasifican incluso como tumores sólidos. Pues bueno, nosotros sí preferimos que nos lo dejen más bien como tumor hematológico puro como tal. Entonces, lo que, digamos, las características desde el punto de vista epidemiológico, cuando se empezaron a encontrar esas áreas de afectación, evidenciaron que sí habían unos grupos claramente definidos. Cuando tú veías que el paciente tenía lesiones supradiafragmáticas e infradiafragmáticas, tenían pronósticos un poco diferentes. Eso llevó a la estratificación de los 4 grupos en linfoma. O sea que realmente lo que estamos viendo con cada subtipo de la estratificación, ¿sí? De Ann Arbor, es que tengo mayor cantidad de carga tumoral. Entonces, si tú me lo preguntas específicamente, lo que estamos evaluando en ese contexto, de forma indirecta, porque acuérdate que esos son estudios de hace un buen tiempo, ¿sí? Ya más de 20 años, casi 30 años, en donde teníamos la tomografía, ¿sí? Convencional, y pues claramente asumíamos que esa era la carga, a mayor lesión, mayor carga tumoral. Hoy en día, claramente, el PET scan nos ha dado una mejor definición, pero lo que estamos buscando es eso, ¿sí? Es carga tumoral, ¿sí? Juan Diego, ¿qué tanta carga tumoral? O sea que si tú ves, si pasa o no el diafragma, es simplemente desde el punto de vista de carga tumoral, asumimos que es directamente proporcional, o sea que va a ser mucho mayor. Esa es la explicación. ¿Dónde está el grupo de Camo que se hizo, Sergio? Gracias, Jeremy. ¿Me escuchas? Ahí te escucho, sí. Sí, no, eso es lo que yo entendía también. Sin embargo, era más si se sabía algo más de hoy en día, porque sí, de acuerdo, estos fueron hechos hace 20, 30 años, de pronto con tags de menores ventajas, sin la presencia de una tomografía de emisión de positrones, pero es decir, todavía aplica. Yo me imagino Todavía que si alguien tiene un tumor en el cuello y resulta que obvio, que si está bajo el diafragma quiere decir que simplemente se le diseminó, por decir, o el compromiso es mayor, o eso, viceversa. pero mira, Juan Diego, que ese es un dato que te puede servir mucho. No es diseminación, porque por eso es que no hablamos en De hematología metástasis. de metástasis, porque esas células, esos linfocitos, así sea un estadio 1, tú sabes que la posibilidad de que estén andando en todo el sistema circulatorio es muy alto, ¿sí? Claro. Tú tienes linfocitos tumorales y los podrías encontrar. Por ejemplo, les cuento que cuando haces una citometría de flujo en sangre periférica, puedes encontrar células malignas que están claramente en tu sistema circulatorio. Entonces, aquí lo que evaluamos en ese contexto es la capacidad de agregación tumoral, ¿sí? Y es por eso que asumimos la carga tumoral de forma directamente proporcional. Pero todavía lo estamos manejando. Todavía hablamos de estadio 1, 2, 3 y 4, A y B en cada uno de los estadios, dependiendo si tiene síntomas B o no tiene síntomas B. Nos ha servido muchísimo la clasificación de Ann Arbor y absolutamente todos los estudios en estos últimos 30 años, como lo dices, se han basado en esa clasificación. Gracias. Creo que tengo otra pregunta, pero me voy a callar ya. Sí. No, no, no. Además tenemos que hacer la reunión aquí también de amigos y compañeros Sí. de la Nacho. ¿Estás manejando también pacientes con tratamientos de radiofármacos, no solo de medicina nuclear para diagnóstico, sino también con tratamientos? Se me escapa ahorita el nombre de los que conozco. Pero Como, radiofármacos con anticuerpos específicos sí, para ciertos linfomas. es que aplica un poquito más, Juan Diego, en algunos tumores sólidos. En hematológicos tenemos varias inmunoterapia, quimioterapias, ¿sí? Incluso terapias target. Por ejemplo, tenemos una cantidad de medicamentos para la vía Bruton quinasa, tenemos anti-BCL2, ¿sí? Proteína antiapoptótica, pero nosotros no manejamos específicamente radiofármacos como tal para linfomas. Eso lo vemos mucho en tumores, otros tipos de tumores sólidos,
y bueno, en tiroides, hasta donde tengo presente, pero no, ahí sí me excusa, no manejo ese tema. Ok, gracias. Chao, Juan Diego. Chao, chao. ¿Y qué se me hizo Sergio? ¿Dónde está Sergio? ¿Dónde están los del grupo Camo? ¿Alguien me escucha? Bueno, entonces yo creo que terminamos la reunión. Les envío un fuerte abrazo para todos y bueno, estamos muy en contacto. Marinuris, saludos. Sí, doctor Doctor, César, muchas gracias. doctor Espectacular. Wilson, un gusto. Yo estoy desde otro lado de la barrera, pero sabe que lo admiro mucho. Mil gracias. Muy amable, doctor. Un abrazo, Wilson. Y un saludo para todos. Sara, Paula Andrea, Elena, César, doctor César, María Nuris, todos. Un gran saludo, un gran abrazo y muchas gracias por este tiempo que hemos compartido. Que estén muy bien. Me despido. Gracias, Jeremy. Muchísimas gracias, doctor.